Hola, continuamos con el curso y en esta sección nosotros vamos a crear el buscador. Si nosotros nos vamos aquí a nuestro ejemplo, acá tenemos un campo el cual nosotros podemos colocar, por ejemplo, PHP o cualquier palabra y acá se nos va a listar. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros vamos a hacer con PHP y va a ser muy interesante. Quería comentarles a ustedes que acá en la tabla de entradas, acá si nosotros estamos aquí en entradas, tenemos aquí la estructura y acá una cosa muy importante, aquí hay una parte que dice nulo y al poner nulo, entonces quiere decir que son campos que son obligatorios en ese caso. Entonces si nosotros colocamos que sí, en ese caso, si nosotros cambiamos aquí, colocamos que sí, quiere decir que no son obligatorios. Entonces en ese caso, bueno, yo lo que hice fue cambiarlo. Entonces ustedes lo que se dan acá, le dan clic en cambiar y acá ustedes lo descomentan en ese caso porque antes estaba comentado. Entonces antes estaba así y yo di clic acá y lo puse descomentado. Entonces de esa manera se colocan como no nulo. Eso quiere decir que deben ser obligatorios. Entonces muy importante eso. Otra cosa acá que nosotros insertamos estos registros acá manual, pero más adelante cuando vayamos en la sección de administración nosotros lo vamos a hacer desde la parte del admin, del backend. Entonces por ahora nosotros estamos ingresando los registros. Entonces ahora básicamente vamos a hacer el buscador y nosotros vamos a ello. Entonces ya sabemos que esta parte del sidebar está en el archivo de sidebar. Entonces nosotros nos vamos aquí a nuestro editor y nosotros nos vamos aquí en la carpeta de includes. Entonces si damos clic acá en sidebar, acá encontramos el archivo. Entonces ya sabemos que el index llama a el sidebar también, llama al connection header, acá al menú y también llama aquí abajo, acá llama el sidebar. Entonces muy importante eso. Entonces ya sabemos que acá en la parte posterior se llama la conexión. Entonces el index trabaja con todos esos archivos. Entonces nos vamos aquí al sidebar y acá tenemos un formulario el cual contiene el campo del buscador. Contiene este. Entonces obviamente que acá tenemos que enviarlo como un formulario. Entonces tenemos acá el formulario, tenemos el método post y acá tenemos el botón de tipo submit. Entonces muy importante tenerlo definido. Entonces acá por ejemplo, si nosotros colocamos aquí con PHP, validamos con PHP acá y nosotros vamos a hacer una prueba. Si nosotros decimos que si existe el envío de ese formulario, en ese caso del campo de search, entonces colocamos aquí si existe por el método post, porque ya sabemos que como es un formulario, entonces se envía por el método post y está definido. Entonces si decimos que si existe el submit, recuerden que acá tenemos un botón de tipo submit y acá el formulario es el método post que se envía y decimos que si existe el envío del formulario, entonces vamos a definir esto. Entonces si nosotros por lo menos hacemos un eco y decimos esto que está acá y definimos de esta manera y tenemos que saber colocar el name del campo, en este caso sería buscar. Entonces si colocamos aquí a buscar, por ejemplo, buscar, entonces si existe el envío del formulario, entonces acá imprimimos lo que envía el usuario en ese momento. Entonces vamos a hacer la prueba para ver si funciona. Vamos aquí a refrescar y vamos a colocar aquí PHP por decir algo. Voilà, entonces aquí se imprime PHP, entonces sí se valida, sí existe. Entonces fíjense que lo que nosotros vamos a hacer, nosotros acá, esto nosotros lo vamos a validar, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces vamos a definir esto como una variable para nosotros almacenar acá lo que el usuario está guardando. Entonces luego, si existe esa variable, entonces posteriormente nosotros vamos a hacer una consulta. Entonces nosotros acá, nosotros vamos a hacer la consulta, el cual nos permite traernos los registros en ese caso, porque la idea es que cuando el usuario escribe aquí, por ejemplo, PHP o Angular, cualquier cosa, acá se nos va a listar los registros. Entonces por ahora nosotros vamos a validar el funcionamiento. Entonces acá colocamos aquí, seleccioname todos los campos de la tabla, entradas, en ese caso, donde vamos a manejarlo con las etiquetas, donde la entrada de etiquetas sea igual a lo que el usuario ingrese acá.
Entonces, como nosotros estamos ingresando un buscador, estamos haciendo un buscador, entonces tenemos que colocar un like, y colocamos doble comilla, colocamos porcentaje, y colocamos la variable. Entonces, como es de tipo string, por ejemplo, tenemos que colocar las comillas simples. Y como estamos usando acá, estamos haciendo el buscador, se coloca el like y quiere decir que búscame todos los registros que el usuario coloque en el campo y lo va a listar. Entonces acá dice seleccioname todos los registros de la tabla de entradas donde entrada etiqueta, que es el campo que se encuentra acá, entrada etiquetas, aquel lugar. Entonces de esa forma lo vamos a validar, sea igual a lo que el usuario ingresa. Entonces acá vamos a ejecutar la consulta, colocamos el resultado igual a, entonces preparamos la consulta, entonces colocamos acá conectar, colocamos prepare y colocamos la consulta. Y acá en la parte superior se nos olvidó declarar la variable conectar. Entonces colocamos conectar y connection. Entonces ya sabemos que es una variable estática, un método estático y se llama con la clase conectar. Y como sabemos que CIVAR está dentro del index y que el index contiene el archivo conexión, entonces se declara de esta manera. Entonces acá hacemos lo siguiente. Entonces ejecutamos la consulta, validamos si por ejemplo acá no existe, la ejecución, entonces acá colocamos un mensaje que hay un fallo en la consulta. Entonces colocamos aquí fallo en la consulta. En caso contrario, entonces si existe la consulta, entonces se hace la ejecución. Entonces acá nosotros hacemos lo siguiente. Entonces si no existe la consulta, entonces hay un fallo. En caso contrario, entonces no va a mostrar algo. Entonces en ese caso, por ejemplo, podemos colocar acá, podemos validar con un row count. Entonces si nosotros aquí validamos, por ejemplo, si en dado caso que si existe la consulta, entonces voy a validar con una función cuántos registros hay. Y si los registros existen en la tabla, entonces me va a mostrar un resultado. Entonces yo lo ejecuto con esta manera, coloco acá resultado y uso este método del raw count, y con el raw count lo que hace definir es que el número de registros, me consulta el número de registros que hay de acuerdo a la consulta que haga, y si es mayor a 0, entonces yo imprimo y digo que hay resultados. Entonces en caso contrario no hay resultados. Entonces coloco acá no hay resultados. No hay resultados. Entonces es muy importante eso, esta validación, porque siempre se va a ejecutar. Básicamente aquí valida que si la consulta está bien. Entonces si la consulta está mala, dice que hay un fallo en la consulta. En caso contrario, se va a ejecutar la consulta, sea lo que sea que ponga el usuario. Pero el usuario puede poner cualquier palabra, cualquier cosa que no existe. Y si no existe, entonces hay que colocar que no hayan resultado. Entonces acá básicamente que si se ejecuta la consulta y que si existen los registros, si es mayor a 0, quiere decir que hay registro en la tabla. Entonces, si es mayor a 0, digo que hay resultados. Entonces, caso contrario, dice que no hay resultado. Entonces, con el raw count, básicamente valido los registros que existan. En ese caso, valido. Si es mayor a 0, quiere decir que hay registro. Entonces, ahora me voy acá, hago la prueba de fuego, refresco y digo que hay resultados, perfecto. Pero si yo coloco cualquier cosa, DDD, no hay resultados. ¿Se dan cuenta? Entonces básicamente eso es lo que vamos a hacer. Y a través de las etiquetas acá es lo que hace la validación. Entonces si yo coloco aquí Angular, coloco aquí Java, hay resultados. Entonces básicamente, bueno, ahora en el próximo video nosotros vamos a listar acá los registros. En ese caso, si colocamos Java, que nos parezca nada más acá el registro de Java. Por ahora tenemos 2 registros, se nos muestra todo. Entonces básicamente eso es lo que vamos a hacer en el próximo video.